gracias. El colaborador más joven de Crónicas Marcianas, ¿eh? De momento sí. ¿Eres marciano o no? No. ¿Terrícola? No, terrícola, sí, invitado de marcianos, pero bueno. Muy terrícola eres tú, ¿eh? Con los pies en el suelo. Sí, por lo menos sí, eso me caracteriza. Carlos, vamos a hablar de un nombre que dicen es esencial para entender el siglo XX, la evolución de la psicología en el siglo XX, que es Freud. Sí, Freud a mí me impacta mucho porque se refleja bastante con mi tarea de arqueología, porque él es un arqueólogo de las emociones. Él se inmerge en la mente humana para recordar viejos momentos. Y eso es precioso, y esta es una persona increíble que lo ha hecho. Y además... ¿Cómo contarías al que no tiene ni idea de la importancia de Freud, de lo que este señor que estamos viendo en el monitor investigó? ¿Cómo situaría su importancia para el que no tenga la más remota idea? Dice, bueno, tanto Freud, he oído hablar de Freud mil veces, pero ¿por qué es tan esencial? Freud es el creador del psicoanálisis, que es una parte de la psicología que se dedica a estudiar las acciones que hacemos, o sea, el comportamiento, como consecuencia de una serie de tendencias reprimidas, ¿no? Especialmente de sexualidad, que es la inhibición y el líbido, ¿no? Y es una ciencia muy importante que no se caracteriza, hay gente que dice que no es una ciencia, ¿no? Estamos todavía en ver si es ciencia o no es ciencia. Porque hay que decir que todas las conclusiones de Freud han sido superadas por la psiquiatría, por la propia psicología, que el psicoanálisis está... Vamos, es algo casi romántico. Puede ser, en un momento de la evolución. Otros dicen que no, que el psicoanálisis pues tiene su utilidad. No, pero lo cierto es que su introducción al psicoanálisis sigue siendo la obra base para los que discrepan con él, los que están de acuerdo con él, o sea que es una labor muy importante. ¿Qué es el psicoanálisis? Psicoanálisis es un saber. En primer lugar es un saber. O sea que ahí ya otra cosa es que sea una ciencia, porque a lo mejor no es muy preciso, y otra es que se caracterice por no ser una ciencia. Pero lo que sí sabemos es que es un saber, es una manera de entender al individuo, ¿no? ¡Jo, qué mirada tenía Freud, eh! Sí, bueno, sí, era un coqueto en la foto, ¿eh? Sí, él nació en el 1856 y muere en el 39, ¿no? Y él era un judío checo, luego emigra a Viena y luego emigra a Londres, cuando los nazis. Y bueno, pues él se dedicó a la neurología clínica y luego elaboró esta serie de teorías a partir... Bueno, en 1900 publica su famoso libro La interpretación de los sueños, muy interesante, ¿no? Yo aconsejo que cada uno lo leamos y luego saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? ¿Por qué le criticaron tanto en su época? Podemos decir que Freud está asociado al escándalo. Sí, porque por lo que dijo de la sexualidad infantil. Que a partir de 1898 él empieza a hablar de la sexualidad, que era un tema bastante puritano en la sociedad victoriana de entonces, y pues eso era un poco peligroso, se puede decir, para la personalidad o su figura, ¿no? Social. Y por eso se le criticó bastante, pero yo no creo que Freud fuese un obseso sexual, simplemente que él necesitaba de la sexualidad para la realización de sus teorías, ¿no? La sexualidad es algo intuitivo, que es parte del hombre, o sea que él lo necesitaba para elaborar esa serie de investigaciones. ¿Le dio él demasiada importancia no es lo que a la sexualidad? Es que era importante para su trabajo, o sea, era una parte bastante esencial, ¿no? Lo que veremos del complejo de Edipo, toda esta serie de aspectos eran bastante esenciales, una parte muy grande, ¿no? de su investigación. Entonces, pues le dio la importancia necesaria. Carlos, ¿cómo contarías el complejo de Edipo? El complejo de Edipo, primero voy a decir quién es Edipo porque es muy curioso, a lo mejor hay muchos espectadores que ya lo conocen. Edipo procede de una leyenda griega en la que un niño, decía el oráculo al padre que su hijo Edipo le iba a matar. Entonces él tenía tanto miedo que le mandó a un empleado suyo que le matase. Pero al empleado, al cortesano, le dio pena y le colgó de un árbol. Entonces luego le recogió un pastor y le crió. Entonces cuando él quería ir a matar al rey de una polis, que él no sabía que era su padre, pero era en realidad su padre, entonces en ese camino, mientras va a matarle, se encuentra a la entrada de Tebas con una esfinge que le plantea un enigma, si no lo resuelve le iba a matar, y no lo había resuelto nadie. Y le plantea la famosa duda de quién es el hombre, quién es el ser que cuando nace camina a 4 patas, luego camina a 2 y luego camina a 3. Y él dijo que era el hombre porque primero cuando es un bebé gatea, luego va bípedo y luego va con un bastón. Y entonces la esfinge se suicida, ¿no? Se mata. Y bueno, luego él mata al rey y se casa con su mujer, que él no sabía que era su madre. Entonces, pues... se cumple finalmente el destino del oráculo. Sí, es que, fíjate, la enseñanza de la profecía, de la leyenda de Edipo, quiere decir que el hombre no puede rehusar de su destino. Si su destino era matar a su padre, le mató.
¿Y qué relación tiene con la teoría de Sigmund Freud? Pues muy sencilla. Él dijo que los niños entre los 2,5 y 5 años tienen un complejo que se creen, por ejemplo, los varones se ven reflejados en la madre y odian al padre, o sea, le tienen como mucho temor de decir él me puede matar o me va a castrar, o sea, me va a quitar el prepucio. Cuando ese señor decía todo esto... Pues en una sociedad horrible. Y entonces por eso se identifica con Edipo, porque Edipo se casa con su madre y mata a su padre, y eso es lo que el niño al fin quiere, ¿no? Luego ya cuando se da cuenta... Pero, a ver, Carlos... esto es desde un punto de vista simbólico. No es que en realidad ningún niño quiera. No, es que es simbólico. O sea, hay que matizar todo cuando esto. se da cuenta, más o menos a los 5 años, de que la realidad que él tenía de casarse con su madre, por ejemplo, y matar a su padre porque puede ser su competidor, es cuando ya él se socializa. Pero eso no es, por favor, que yo de pequeño haya querido casarme con mi madre y matar a mi padre. No es una ejemplificación. Es ¿no? un juego de atracciones y, si se quiere, repulsiones que puede que tengan lugar estadísticamente. Sí, estadísticamente, y este señor investigó la mente humana y descubrió esas reacciones, ¿no? Del inconsciente, que es, ya sabemos, la parte que no llega al consciente, pero que se puede ver manifestada por diferentes modos. Y ello es el lapso, ¿no? Tan conocido que tenemos. ¿Y qué hay que hacer con el inconsciente? Que es una parte que está ahí, por lo visto tiene mucho peso, pero no controlamos del todo en la vida. Sí, es que el inconsciente es nuestro otro yo, no es mismamente yo. Y ¿qué podemos hacer? Nadie lo podemos descubrir, ¿no? Por eso cuando Freud investigaba a sus pacientes, les sentaba en un diván para que se sintiesen como más cómodos, más relajados. Luego intentaba penetrarse en su mente, pero siempre se veía parado por una especie de barrera del inconsciente que le impedía penetrar en el interior de la mente. Y la hipnosis luego, Sigmund Freud, la mayoría de los investigadores la han abandonado porque es un método artificial que se basa en la sugestión. Y entonces pues eso es poco exacto, puede ser poco probable. O sea, que no es el mejor método, ¿no?, para analizar y estudiar la mente. Oye, ¿cómo sabemos que Freud no eleva a la categoría de una ciencia lo que son sus obsesiones personales, sus filias, sus fobias, sus agobios, sus tensiones, sus represiones? Sí, hombre... No, es que él tampoco lo calificó como ciencia, ¿no? Él muy bien dice en su introducción al psicoanálisis que no quiere que sea un libro científico, ¿no?, que sea más bien divulgativo. No eran obsesiones suyas, ya había científicos que habían intentado hablar sobre ello, y él, por ejemplo, su primer libro sobre la histeria lo publica conjuntamente con otro investigador. Luego ya él va por libre porque no le discrepan la mayoría con él y no coinciden. Pero no eran solo obsesiones suyas, no era de un señor loco que a lo mejor quiere poner sus obsesiones y dice que es una ciencia. No, además que todavía ya te digo que hay la polémica de si el psicoanálisis es una ciencia o no lo es. Desde entonces todo el mundo sabe de psicología y de psiquiatría. Todo el mundo utiliza términos como neura. Sí, ese es un neura, un neurasténico, neurótico, todo eso. Neurótico. Psicótico, sí, bueno, a Freud le debemos también esa labor, ¿no?, tan grande y divulgativa, como decía, de haber acercado a las grandes masas una ciencia que era tan lejana y misteriosa, mística, como es la psicología, que parece como algo muy lejano, mejor no tocarlo, ¿no?, algo un poco místico. Y yo también destacaría eso de Sigmund Freud. También hablaba de los sueños, la interpretación de los sueños. Sí, ese es una de sus más famosas obras, que se publica en 1900. Lo que pasa es que por ahí es por donde más palos ha recibido, porque claro, intentar decir que soñar determinadas cosas significan... Sí, eso es que claro, pero es una interpretación personal, ¿no? Le aceptamos que Freud hizo esa interpretación y destacó, se fijó en bastantes curiosidades que luego pueden valer bastante para la psicología moderna. O sea que yo también podría hacer mi interpretación, ¿no?, como la podríamos hacer los demás, ¿no? Si yo sueño esto, significa que yo soy así. O sea que bueno, eso es más personal, ¿no? Más que un libro científico, era más la idea personal de Freud de los sueños. Y... ahí vemos. Oye, ¿tú tienes complejo de superioridad con tu cociente intelectual? Es que superior, no hay nadie superior, mientras lo único superior, como decía el programa pasado, es el ser supremo, ¿no?, que es Dios. O sea que si me creyese superior me estaría mintiendo a mí mismo. O sea que no sé por qué lo iba a creer. Eso de que se creen superiores, eso es absurdo, ¿no? No se puede creer nada. Tuvo Freud un final muy triste, ¿eh? Cuando acabó en Londres, huyendo de claro, Viena. Él decíamos que era un judío no practicante y que había recibido de pequeño muchas discriminaciones de judío, tú bájate de la calle, de la acera. O sea que él quería ser neurólogo, pero le dijeron que un judío sin subvenciones que no iba a poder
ser neurólogo. Entonces pues tuvo que buscárselas como pudo. Pero como él tenía mucho talento y lo que vale es el talento, pues lo consiguió. Y él firmó en un libro de la Royal Society de Londres, en el que habían firmado Newton, Darwin, o sea, uno de los más grandes científicos de la historia habían firmado, y mantenía mucha correspondencia con Einstein. Además eran dos judíos alemanes, ¿no?, que vivían en esa época, y discutían sobre lo de los nazis, ¿no? Hablaban. O sea, que era una persona además muy interesante. Ya vemos que estaba siempre rodeado de su familia, sus hijas, su perro. Son bastante tiernas, ¿no?, las imágenes. Hay una obra de teatro que narra en los últimos meses de la vida de Freud y como si tuviese alucinaciones y hablase con Dios. Dios entra en su casa en Londres y hablan Freud y Dios. Y dice, ¿pero qué haces aquí si yo toda mi vida he intentado ser racional y hacer una estructura racional de la existencia, y ahora apareces? Esto liga con la conversación que manteníamos la semana pasada. Sí, es muy interesante. Y ahí estaríamos mezclando los aspectos de locura y genialidad, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, Salvador Dalí o Van Gogh o Goya, y les asociamos que son personas con cierta poco locos, ¿no?, que tienen una genialidad excepcional. Lo que pasa es que esas personas locas, los que sean locos, tienen la facultad de que pueden percibir algo de su inconsciente, ¿no? O sea, algo extrasensorial, algo intrínseco, ¿no?, que no es exterior y no se puede exteriorizar. Y por eso lo plasman en esas pinturas abstractas que incluso las despreciamos diciendo que son obras que no valen para nada, ¿no? Pero son pinturas que representan, por eso son tan valiosas, es que son increíbles, son una muestran el inconsciente, el subconsciente de esa persona y su personalidad, o sea, que nos dicen cómo era él. Por eso son tan importantes. La conducta, según Freud, se basa en tendencias como reprimidas. Siempre habla de represión, sí, ¿no? Sobre todo en materia de orden sexual, la inhibición, ahí volvemos a tocar el aspecto de la sexualidad que habló mucho del Freud. Y bueno, pues como decía, es una parte esencial, ¿no?, de su estudio y su investigación. La represión, esa represión que es en sí la base del psicoanálisis, ¿no? Como decíamos, analiza que la conducta se basa en unas tendencias reprimidas, o sea, de represión. Y bueno, pues ahí ya podríamos hablar, como por ejemplo decía Freud, que las personas cuanto más cultas, más reprimidas, no tiene nada que ver, ¿no? Porque la cultura es una alimentación espiritual, de desarrollo personal de la mente, mientras que la sexualidad es algo intuitivo del hombre. O sea, el hombre, sexo es parte del hombre. O sea, que por eso no tendríamos que mezclar dos aspectos diferentes, uno de desarrollo personal, que es placer, ¿no? La cultura no es intuitiva y no es parte del ser, sino la sexualidad sí, de todo animal, ¿no? En un animal o en un hombre. Lo que pasa es que lo que se dice educar es reprimir para bien y para mal. Y para mal, ¿no? Sí, desde el control de los esfínteres se dice y enseñar a hablar a un crío ya es estarle inculcando toda una serie de... Claro, cada palabra tiene un símbolo. Lo que pasa es que cuando ya él vaya creciendo ya se dará cuenta de que la realidad es así. Es decir, yo puedo ser ahora muy puritano y lo soy, ¿no? Es referente a la sexualidad y al acto sexual. Pero luego de mayor, cuando ya te des cuenta que es una parte propia, ¿no?, ya no aceptarás esa represión. Y bueno, pues entonces ahí va, ¿no? Lo que es ese equilibrio entre represión y liberación y... cultura y sí, es un equilibrio, pasión. Sí, es además un equilibrio muy interesante, ¿no?, de mezclar aspectos bastante a veces diversos. Carlos. Y si me permites, quería terminar esta conversación con una frase muy interesante que además que quiero que reflexionemos, o me gustaría que reflexionemos todos sobre ellas, que es quien cree poseer la mente humana, cree poseer la clave del universo. Reflexionemos sobre ello y espero que lo que hayamos hablado sobre la mente humana sirva. Carlos, gracias. Hasta siempre. Gracias.